Buenas tardes con quienes siguen conectados con Hoja de Ruta y los que empiezan a acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas a todos. Buenas a todos. Hoy queremos tratar un tema que nos tiene bastante preocupados y es el tema de la xenofobia, justamente porque vemos a la xenofobia como una herramienta, ¿no?, que está utilizando la derecha para desprestigiar, deslegitimar procesos, digamos, procesos populares, pero también para conseguir a través del miedo, a través de mentiras, conseguir ciertas leyes, ciertas digamos, incluso, ¿no?, ganarse votos, o sea, ciertas ventajas, ¿no? Es que parece ciertas que ventajas frente, justo en este año electoral, ¿no? Pero sobre todo siempre en función de sus intereses, ¿no? Entonces, nosotros sí queremos tocar ese tema aquí en Ruta Ciudadana porque creemos que una cosa que plantea el desarrollo y que plantea la evolución, digamos, de los seres humanos es ir dejando ciertas taras atrás, ¿no? Y que le han hecho un daño terrible a la humanidad, como es el racismo, la xenofobia, estas persecuciones terribles a veces por el tema religioso, que son cosas que realmente nos alejan de esto, de ser humanos, ¿no? Se supone que en esta evolución nosotros tenemos que no tolerar, sino respetar la diferencia, y en este caminar pues uno quiere igualdad y respetando justamente lo que nos hace distintos, ¿no? Entonces, un poco ese es el tema de hoy. Frente a todo esto que hemos visto, ¿no?, los grandes titulares de venezolano apuñala, venezolano esto, venezolanos no sé cuánto, venezolanas no sé cómo, pero cuando son otros los que cometen los delitos no se nombra la nacionalidad, ¿no? Aquí habíamos conversado, teníamos dos casos, por ejemplo, cuando fue un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos que se paró, disparó contra un ciudadano ecuatoriano y inmediatamente fue rescatado por su embajada, llevado a los Estados Unidos y la familia nunca pudo demandar ni nada, ¿no? Y tenemos el otro caso, el caso de este famoso pedófilo descubierto que incluso llegamos a saber que daba capacitación a la Policía Nacional, el abuelo con nacionalidad ecuatoriana. No hemos visto en los titulares que digan norteamericano, exfuncionario o asesor norteamericano de la Policía Nacional manejaba una red de pedofilia, de secuestro, de extorsión a adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema. ¿Por qué se ataca a Venezuela? Porque es una forma de atacar también a la revolución bolivariana, deslegitimar ese proceso, posicionar en el imaginario de la gente que nuestro problema, digamos, es el tema de la migración venezolana. Y claro, de esa manera también despistarnos de todo lo que está pasando en nuestro país, en este gobierno, ¿no? Con este desgobierno realmente que estamos enfrentando todos los que habitamos este país, porque en este país no solo hay ecuatorianos, o sea, hay gente de muchos países del mundo y gente que vive muchos años y que además quieren mucho este país. Y eso no los hace menos ciudadanos o que tengan menos derechos ni nada, ¿no? Se supone que los seres humanos no somos ilegales, no se nos puede tratar de esa manera, quizás, bueno, no se tiene papeles y cosas de estas, pero realmente, ¿cuál es la raíz de que pasen estas cosas, de la violencia y todo? Entonces hay que ir un poquito más allá, o sea, ¿por qué nos enojamos cuando los que vienen son pobres, ¿no? Porque si viene un venezolano con mucha plata, con mucho dinero y todo guapo y pone un restaurante o se pone cualquier negocio, nadie le va a estar cuestionando su estancia aquí. El problema es que vienen
hermanos venezolanos, hermanas venezolanas a este país donde también desgraciadamente tenemos pobres. Vivimos están elevándose nuevamente los niveles de pobreza, los niveles de miseria, y eso es lo que realmente genera la violencia. No son los venezolanos que vienen, o sea, en países estructurados con políticas de desarrollo, se puede abrir incluso las puertas, se puede atender de mejor manera a la migración de otros países, se puede controlar mejor el tema de las fronteras y todo, y ayudarles, ¿no? Ayudarles en ese derecho legítimo de buscar vivir mejor, un trabajo y todo. Claro, se les puede ayudar, pero cuando estamos nosotros mismos como ecuatorianos enfrentando este tema de que no hay empleo, este tema de que tenemos inseguridad, de que hay pobreza, de que hay miseria, entonces claro, la gente empieza a decir, bueno, pero si para nosotros no hay, entonces ¿cómo hay para ellos? Y empieza en esta lógica de la molestia. ¿Por qué? Porque claro, no hay para nosotros, ¿no? Que tampoco es una justificación, porque la solidaridad también es una cosa de la evolución, del desarrollo, de la raza humana, ¿no? O sea, cómo no acoger, antes se decía, se aumenta un poquito más de agua en la sopa nomás, ¿no? O sea, creo que sí, la solidaridad también, nos estamos olvidando de ese gran valor realmente que debemos tener. Pero sobre todo la utilización de los grandes medios, de políticos como Andrés Páez, como estos politiqueros, ¿no?, de la derecha, de claro, endurecer las penas, la pena de muerte, la deportación, o sea, meterlo porque es lo único que nos va a salvar, ¿no? Ya, y estos venezolanos han venido a matar, a acabar con los ecuatorianos. ¿Por qué no será que el señor Andrés Páez, por ejemplo, denuncia la ineptitud de este gobierno? ¿Por qué será que el señor Páez no denuncia que quieran volvernos a las escuelas unidocentes, por ejemplo, o que no haya empleo en este país? O sea, ¿por qué? Siempre el interés y el acomodo político de por medio, ¿no? Para mí que aquí hay toda una lógica de una campaña mediática para posicionar una idea. La idea es de que los venezolanos son el problema. Entonces, si los venezolanos son el problema, ¿cómo hay que evitarnos ese problema? Sacándole de aquí a los venezolanos y posiblemente también para generar más apoyo a ese intento de dar el golpe de Estado sangriento que quieren hacer con una intervención militar de las fuerzas de Estados Unidos, que es lo que pide a gritos mucha gente, ¿no? Entonces decir, ya se acaba el gobierno Maduro y se va a acabar el problema. Mentira. La migración ha habido y habrá siempre. Y la migración precisamente más bien la originan este trato injusto a los pueblos, ¿no? En este caso a Venezuela, como también fue en su momento a Bolivia, como es a Siria. Es en esos pueblos en donde se genera una migración obligada, se podría decir, o como en Colombia también, que frente al conflicto armado, pues claro, la gente el sale. Conflicto, ¿cuánta gente el Ecuador recibió desde Colombia, que venía huyendo? ¿De qué venía huyendo la gente de Colombia? Venía huyendo de la violencia, venía huyendo de los paramilitares, especialmente, que llegaban de un rato a otro y les decían, bueno, ustedes se van de aquí o mañana venimos y les matamos. Claro, desplazados, se les expropiaron las tierras a los campesinos. Entonces, de eso no nos estamos preocupando, de los orígenes, y pidiendo de que esos orígenes de la migración masiva, porque la migración regular, digamos, siempre va a haber, siempre ha existido la migración, pero estos procesos irregulares de migración los origina desde el poder, digamos, desde el capitalismo se originan los procesos de migración, se origina el desplazamiento de la gente. A veces de una forma velada, podríamos decir, tal vez esa es en Venezuela. Se sabe que a los venezolanos se dejan convencer de decir, no, yo me voy porque voy a estar allá mejor,
Y bueno, cada quien tiene su derecho como ser humano de buscar otros horizontes, de buscar mejorar su situación, pero lamentablemente mucha de la gente que migra, y no solamente al Ecuador, sino también hacia el norte, a Estados Unidos, es gente que de pronto no está valorando bien lo que tiene una ilusión de mejorar, y en esa ilusión de mejorar va a padecer, va a pasar peripecias, va a pasar pero ¿por qué tiene la ilusión de mejorar? Porque en sus países se le han negado toda posibilidad de desarrollo. Entonces, a eso es un poco el análisis que queremos que ustedes hagan. O sea, Venezuela, en este caso, porque estamos hablando justamente del tema de los hermanos venezolanos aquí en el Ecuador. Venezuela está siendo acosada permanentemente, hay un linchamiento mediático contra el gobierno, contra las instituciones, contra todo lo que tenga que ver con la revolución bolivariana. El bloqueo al que Estados Unidos ha sometido, al igual que ha sometido a Cuba por años, y que ha empezado ahora Venezuela, es un bloqueo real. Claro, o sea, dificultades. Es un tema de que realmente, por ejemplo, las medicinas, y eso lo han denunciado aquí en esta radio. Hemos tenido estuvo aquí el encargado para los asuntos de migración y todo de Venezuela, que vino justo a un foro. Sazón. No, él es el encargado de negocios, el viceministro para los asuntos de migración, extranjería de Venezuela, y él nos decía, o sea, tenemos un bloqueo brutal de alimentos, de medicinas. Aparte de eso, les expropiaron sin ninguna legalidad realmente todo el dinero que tenían en el exterior, los bienes, digamos, del pueblo venezolano en los Estados Unidos, en otros países fuera de Venezuela. Se quedaron con ese dinero que es del pueblo venezolano, que era para invertir en el tema de salud, de educación, de vivienda y todas las necesidades que hay que cubrir, que tiene que cubrir, digamos, el gobierno venezolano. Se quedaron con ese dinero. Entonces, claro, empieza, porque es bien difícil ponerse a surtir hospitales, a surtir despensas, supermercados y todo, si es que a uno le bloquean, no le dejan entrar comidas, alimentos, no le dejan recibir ninguna compra de productos ni nada, lo tienen bloqueado totalmente. Entonces uno, digamos, pongámonos el ejemplo, o sea, yo tengo dinero, ¿no? Pero no puedo salir de mi casa. Claro. Ni nadie puede llegar a mi casa, o sea, ¿cómo hago? O sea, obvio que si está la familia va a buscar cómo salirse, va a ver cómo se saltan los muros, va a entrar en una desesperación, en un ejemplo así chiquitito, ¿no? Entonces estamos hablando de un país donde la gente está desesperada no por lo que está creando el gobierno, sino porque hay una potencia hegemónica, que son los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, que quiere el petróleo, los minerales, todos los recursos naturales de Venezuela. Y la comparación es así, facilita nomás. ¿Por qué Haití? ¿Por qué no van, por ejemplo, los Estados Unidos y no bloquean, Haití, no invaden, no llegan con sus fuerzas especiales? Porque en Haití no hay petróleo, pues. Y ese es un país que está devastado. Desde hace rato en Haití se están matando, está un gobierno súper inestable, la gente está tomada en las calles. ¿Hemos visto algo en las noticias? ¿Alguien ha hablado? ¿El señor Donald Trump ha dicho algo sobre esto? No ha dicho absolutamente nada. Porque, y entonces el gobierno en Haití se reduce al mínimo, ¿no? Porque ahí gobiernan las ONGs. Exacto. Entonces ahí estamos viendo que este modelo es hegemónico, lo que intenta en los países subalternos de ellos, les dicen así, es crear los estados fallidos. O sea, que no funcione el gobierno, que el gobierno sea a lo mínimo, que se genere una crisis interna durísima. Para ellos llegar con su democracia, ¿no? ¿Cuál es esa democracia? La que hemos visto en Libia, la que hemos visto en Irak, la que estamos viendo en Siria, la que hemos visto en ese silencio miserable frente a lo que pasa en Palestina. Y ahora en Bolivia. Y ahora en Bolivia, ¿no? Esa es, o sea, ellos llegan con la democracia y lo único que hacen es, como decía Galeano,
o volver a esos países o cementerios o manicomios. Esa es la realidad. Entonces, obviamente, frente a eso, además, una prensa totalmente entregada a las corporaciones, que claro, meten el imaginario de la gente de Venezuela, que sí, que les van a invadir, que no va a haber esto, todo el tiempo ahí golpeándole psicológicamente a la gente. Y luego, acá en los países hermanos también, no, los venezolanos, por ahí había una desubicada, una desubicada que siempre hace como unas transmisiones en vivo, que decía que Maduro había abierto los penales, las cárceles para mandar solo delincuentes. O sea, cosas que realmente dan tristeza, porque además, y a mí por lo menos me da más bronca que además se compartan ese tipo y se repitan ese tipo de afirmaciones sin haber contrastado realmente la realidad. Paulina, hay una información que está en los registros policiales, en donde se establece, si mal no recuerdo, que el 6% de delitos violentos son cometidos por extranjeros. Y de ese 6%, apenas el 2% corresponden delitos cometidos por gente de nacionalidad venezolana. Con lo cual se demuestra que el crimen, el delito no tiene nacionalidad. Porque ahí hay que preguntarse, bueno, ¿y el 94% quiénes son? Entonces la respuesta es fácil, son delincuentes ecuatorianos, pues. Pero al parecer ahora los delincuentes ecuatorianos han desaparecido, o sea, ya no se sabe, porque ya no hay titulares, o en los titulares cuando es ecuatoriano no ponen, pues, el delincuente ecuatoriano mató a tal, ¿no es cierto? Pero si es venezolano, ahí sí, es titular de primera plana, es un bombardeo en redes sociales, en donde es impresionante ver, y yo les digo así bien clarito a esa gente, ver ¿cómo te digo? Son más bien son cobardes. A esos cobardes de las redes sociales pidiendo línchelen, mátelen, que por qué no le pusieron el fósforo, que por qué no trajeron la gasolina. Porque claro, es fácil desde las redes sociales querer matar por mano ajena. Entonces esas gentes para mí son los más cobardes que pueden haber en el mundo. Porque yo te aseguro que si ellos estuvieran ahí, seguramente saldrían hasta corriendo y no hicieran nada. O quizás se fueran a traer también la gasolina y los fósforos para entregarle a alguien, a alguien, ajá. O sea, ese es el tema, ¿no? Y por eso nosotros en este programa insistimos en que realmente tenemos que romper esos cercos buscando información y no dejarnos convencer de estos politiqueros que en año electoral asoman, les vemos todos los días hasta en la sopa, pero que luego de ganar elecciones no sabemos absolutamente nada de ellos, y que utilizan este tipo de cosas, ¿no? O sea, utilizan realmente enfrentamientos entre hermanos para ganar votos, ¿no? Porque ahora, y va a ser, yo me temo que va a ser como un eslogan de campaña, que el Ecuador para los ecuatorianos, ¿no? Una cosa así parecida. Y realmente eso es bastante peligroso, ¿no? Eso no nos conduce, porque sería justificar también cualquier reclamo, digamos, aquí de la gente y todo, y que vuelvan a decir, como pasó en octubre, por ejemplo, que estábamos asusados por fuerzas extranjeras, ¿no? Uh-huh. Aquí Adriana Guzmán nos dice, ¿acaso los ecuatorianos nos dieron prioridad en otros países cuando emigraron? No, señores, fueron a partirse el lomo, no a mendigar y no a pensar que somos superiores. Es cierto, no nos han dado, y justamente porque en otros países no nos dieron prioridad, porque en los países a los ecuatorianos ha habido muchos casos de maltrato, de explotación y todo, es que nosotros tampoco podemos permitir y callar frente a lo que pasa aquí. Cuando vienen migrantes, cuando vienen de otros países y países vecinos, sobre todo acá, no podemos. Y el hecho de que no nos hayan dado prioridad a nosotros no quiere decir que nosotros debamos actuar igual. Y no estamos hablando de prioridades, o sea, no estamos hablando de solidaridad, querida Adriana. Estamos hablando de que hay que ser solidarios y que los crímenes no tienen nacionalidad. Son individuos, y así como hay malos elementos venezolanos, hay malos elementos ecuatorianos, puede haber malos elementos colombianos malos elementos peruanos, de todos, y eso pasa en todos los países. Entonces no es un tema de que es que la nacionalidad ya dice que es un potencial asesino, no sé, pues asesino, violador, delincuente en términos generales. Exacto, no es así.
Entonces, y además, que como dice Ernesto Villacrés, próximamente en Brasil, según Bolsonaro. Entonces, claro, Bolsonaro, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Incluso está amenazando con cerrar la Asamblea, con cerrar el Congreso, que va a poner el orden en el país. Muy posible en este delirio de dictador, así tipo Videla o tipo Pinochet, y además predestinado, como se cree Jair Bolsonaro, el presidente del Brasil, capaz que vienen un montón de brasileños también asustados, o sea, capaz no llegan al Ecuador, pero irán a los otros lados. Para Venezuela, no sé. Entonces el tema un poco es que entendamos la causa de estos desplazamientos forzados. La gente no se quiere ir de los países porque le cae mal el país. Es un sistema económico, un sistema político caduco, un sistema económico brutal, criminal, el que forza a la gente a salir de sus países, a pensar en días mejores. Pero resulta que en Latinoamérica la estamos pasando todos mal, o sea, estamos pasando mal aquí, en Chile es evidente, en Bolivia acaban de estar en un golpe de Estado y se sigue hablando de masacres, en Colombia se sigue matando líderes sociales, tenemos el fascismo, el neofascismo en el Brasil con Bolsonaro. En Paraguay y en el Uruguay ni se diga, es más, en el Uruguay volvió a ganar la derecha, un tipo de ultraderecha, como este señor Lacalle. Entonces, no es que, yo no creo realmente que solo sea un tema, ¿no?, de Venezuela, o sea, yo creo que en Latinoamérica realmente está pasando por una época bastante gris, con gobiernos de derecha y, como decía Guillermo, además tan serviles que están siguiendo las órdenes de Washington, pero al pie de la letra, y generando estos gobiernos al mínimo, ¿no? O sea, nosotros aquí en el Ecuador incluso creo que estamos igual que estuvimos hace casi, ¿qué será? Como 20 años o 14 años, fuera todos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a vivir en eso, las inestabilidades políticas? No se cree en nadie, la gente no va a votar, la gente no quiere participar. Y claro, entonces con un respaldo popular de los gobiernos al mínimo, entonces se justifica cualquier cosa, ¿no? Y en eso nos quieren convertir. Si sabías, Paulina, yo leí un estudio en donde se habla que a más inestabilidad, cuando la gente está más en la incertidumbre, sube el consumismo. ¿Sí sabías eso? O sea, la gente quiere evadirse, ¿no? Dice, no, es que esto ya no aguanto, no sé qué, pero claro, entonces busca la forma de ir a beber y a divertirse, a farrear, entonces sube el consumo inclusive en esos rangos. Y es la inestabilidad, ¿no? Entonces vemos acá que, bueno, sigue la fiesta a veces, que los jóvenes sobre todo dicen, no, yo mejor no me meto, yo vivo mi vida, quieren desentenderse totalmente de lo que pasa en el país, precisamente porque esa es la estrategia, ¿no? La estrategia y eso también es de alguna manera un cerco mediático de a la gente no dejarle pensar, de darle pensando, de darle las cosas así lo más empaquetado posible para que no piensen, para que no decidan, para que se desentiendan políticamente, y eso es lo que nos pasa luego factura, porque llegará un candidato, que tú ya lo dijiste también, con un discurso demagógico de decir, bueno, yo voy a acabar con el problema de los venezolanos, y a lo mejor lo pueda hacer, porque ya estamos viendo que en las cifras no es tan alto, ¿no? La migración venezolana. Y claro, podrán sacar a los venezolanos, pero les aseguro que la delincuencia no se va a acabar. Pero además, o sea, él en los planes que siempre propone la derecha es la mano dura, ¿no? Claro. La mano dura. Y esas mano duras ahí sí no son pues solo con pasaporte, donde diga que es para los venezolanos, pues. A todo opositor se le acusará de cualquier cosa, a todo el que reclame, a todo el que salga a protestar por derechos, por reivindicaciones sociales, también se le aplicará la misma mano dura con el discurso de que hay que poner en orden el país, ¿no? O sea, no se despisten de eso es bastante preocupante. A mí me preocupa mucho porque a veces con los medios que nos inundan y nos llenan la cabeza, y no digo
Ojo, no digo que la gente no esté teniendo problemas, que no. Yo siento que Quito nuevamente es una ciudad muy insegura, no es un tema de percepción nomás, o sea, lo estamos viendo, pero no dejemos tampoco, o sea, por ahí no va, o sea, no es generando más cárceles, endureciendo penas por donde nos vamos a ir. Tenemos que estar claros que lo que debe haber es más educación, más inversión en lo social, generación de empleo, apoyo a los productores en el campo, apoyo a los obreros, la calidad educativa, quizás más becas para tener realmente ciudadanos y ciudadanas que estén preparados para aportar al desarrollo de este país. No es haciendo más cárceles o llenando las cárceles de gente, como vamos a salir del subdesarrollo como este país ahora. O sea, claro, archivando gente que nadie se preocupa. O sea, sí es preocupante que nadie se duela de que haya 6 muertos en la cárcel de Cuenca y aquí no ha pasado nada. O sea, esas personas hay que desecharles. O que jueguen fútbol con la cabeza de otro reo y igual no pasa nada y nadie ha dicho nada absolutamente. No, y lo que ves en las redes, como tú decías, ¿no? Los valientes, claro, ¿no? Que mano dura, que la pena de muerte, o si no estás ya lo que hay que hacer es quemarles a todos. O sea, por ahí no va porque recuerden que en esas de linchamiento y todo, y si le confunden. Y si el verdadero asesino logra huir y ustedes agarran otro y queman y acaban asesinando a un inocente. ¿Qué pasó en Pozorja? ¿Te acuerdas? El linchamiento. Que a la final igual se supo que uno de los linchados al parecer no tuvo nada que ver con el delito. Pero ya le mataron. ¿Quién responde? O querer darle a la policía la autorización de disparar por lo que sea, eso tampoco es. O sea, la policía tiene la posibilidad de hacer el uso progresivo de la fuerza y se supone que para eso están entrenados. Claro, pero volvemos a eso, Guillo, o sea, no se trata de más policía, o sea, no se trata de eso, sino de cómo pensamos en cómo es una sociedad segura, donde nosotros queremos vivir. O sea, acuérdate, antes nosotros somos de los que podíamos jugar en la calle. ¿Quién ahora puede mandar a jugar a su hijo a la calle? Claro. Pero además, porque en este mensaje del capitalismo de ser islas, de ser individualistas, entonces uno tiene un poquito de plata, incluso en los barrios, digamos, no tan populares, pero y alzan, ¿no? La cerca eléctrica, claro. Alzan el muro, las puertas gigantes, hasta se compran, no sabemos quién vive al lado. Y dejan de saludar con el vecino. No sabemos quién vive ni a la izquierda ni a la derecha, no sabemos absolutamente, o sea, vivimos. Y mientras a mí no se me metan a robar, no me importa. Claro. Pero sí vemos. Y eso es otra cosa que desgraciadamente no se pone, digamos, la prensa no le interesa. Hay barrios que sí están bien organizados y funcionan bien. Y funcionan bien, quizás sean pocos, pero la gente ha empezado eso es lo que debería a dejarle a la delincuencia por fuera. ¿Cómo? Organizándose. Que esa es la idea de realmente empezar a ver cómo hacemos sociedades más solidarias. Porque si empezamos a dolernos del de al lado que se quedó sin trabajo, que a ver cómo le ayudamos y todo, si estamos generando otro tipo de ambiente, otro tipo de sociedad, estamos además generando otros referentes para los guaguas que van creciendo, que están ahí. Pero si somos islas, si a mí no me importa, si yo alzo el muro para no ver al de al lado que se muere del hambre, o para no ver cómo le asaltan quizás a alguien, le golpean, le agreden a alguien en la calle, no me importa, no actúo, nosotros nos estamos encerrando y realmente la delincuencia se apodera de las calles, pues, se apodera y estamos viviendo en el miedo y nos inmovilizamos terriblemente, y esa no es una solución. Entonces los alcaldes, los prefectos, los concejales, que se supone que son elegidos por el voto popular, ese también es un trabajo importante que deben hacer. Ese es el trabajo de las autoridades seccionales. En vez realmente. De traer garotas al carnaval. Exacto. O de pararse a contemplar, o de pararse a contemplar derrumbes, o de ir a recoger basurita en la playa después de que desfogas todas las alcantarillas al mar. Esa carretera siempre se derrumba, especialmente en carnaval, en los feriados. O sea, desde que está el prefecto Baroja, estamos hablando de la carretera que conduce desde Quito a los bancos, viva Manegal. Esa carretera siempre está derrumbándose, ¿no es cierto?
Bueno, puede ser la inestabilidad del suelo, lo que sea, pero yo no creo que se haya solucionado porque se va a parar allá la prefecta o el anterior prefecto. No se ha solucionado. Claro, ¿no? Y porque, claro, y en año electoral, entonces ya vemos, ¿no? Ahora el alcalde de Salinas andaba ahí recogiendo la basurita. Después de haber hecho semejante. Ese vicepresidente legítimo que tenemos también andaba que le tomen fotos con el agua hasta las rodillas. O sea, en los años electorales todos son qué trabajadoras, abrazan abuelitas, claro. O sea, se meten con el agua hasta el cuello, a poco más se vuelven rescatistas, ¿no? O sea, es increíble. Pero yo siempre digo, o sea, tenemos que analizar hasta dónde va nuestra responsabilidad como ciudadanos, o sea, ¿qué nos estamos planteando? ¿Queremos seguir viviendo así? ¿Vamos a votar nuevamente por esta gente que solo se asoma en los años electorales, por gente además que ya ha gobernado este país o que ya ha estado en algún cargo de elección popular? ¿Vamos a seguir votando? Pese a que es evidente que estando en esos cargos no han sido capaces de desarrollar ninguna política, sino puro parche, ¿no? Parche, arreglamos un ratito la vía para el feriado, para el carnaval, o hacemos un festival de música así coyuntural, pero no hay escuelas de música, claro. no hay centros de cultura para los chicos. O sea, esas son las cosas que realmente van generando sociedades distintas. Pero aquí no, pues aquí todo lo que sea, digamos, cultural te cuesta y solo el tema de la lectura, por ejemplo, comprarte un libro es carísimo, debe haber muchos guaguas que les guste leer y seguramente sus papás no tienen en el presupuesto ni para alcanzar a fin de mes, peor para comprar un libro. Entonces, estos organismos que además piden un montón de plata y no sé qué, ¿por qué no hacen bibliotecas, por ejemplo, bibliotecas barriales, por ejemplo? No, en el barrio se podría hacer algún proyecto de estos, intercambio de libros. Pero si esos no lo hacen también, ¿por qué los ciudadanos no decimos, a ver, es importante, tenemos un montón de libros en la casa que a lo mejor nadie ve, revisa, a ver, veamos, o sea, empecemos a generar estas alternativas y también ahí se van a destacar gente que quiera realmente hacer otro tipo de cosas y no nosotros siempre estar escogiendo entre los mismos en la misma papeleta que ahora nos cuentan que parece que va a ser ya no sábana de ¿cómo es? De cama de una plaza, sino sábana de cámara de 3 plazas, que ahí vamos a estar a ver dónde me llegue capaz el brazo. ¿Cómo es la más grande? La king side, sí. La cama de 3 plazas, pues entonces uno dice de 3 plazas iba a decir. Entonces uno, o sea, sí es preocupante, ¿no? Porque uno se está planteando estas cosas y a mí lo que leo en las redes sociales, o sea, digo, la gente está desesperada y todo es de sí, que estos venezolanos y ya les digo y piden, ¿no? Que endurecimiento de penas y todo. Las cárceles no dan para más. Y las cárceles son centros de rehabilitación donde no se hace ninguna rehabilitación, o sea, más bien son escuelas de perfeccionamiento del crimen. Entonces, todo eso hay que plantearnos como sociedad. Yo el otro día leía, me parece que en Finlandia ya están cerrando las cárceles a falta de presos. Claro. En Holanda ya las cárceles están abriendo las cárceles para recibir a algunos refugiados han llegado a un estado más justo, más de bienestar, entonces la gente ya ¿y dónde han invertido? Necesita delinquir. ¿Dónde han invertido? En educación. Claro, en educación. En salud, en vivienda. Los chicos que salen de la universidad les ayudan. Los créditos para comprar viviendas son realmente créditos pagables, ¿no? No es como acá, que tú vas a pedir y tienes que demostrar que no necesitas la plata para que te den un préstamo. Así es. Esa es la realidad. Y como tú explicabas bien el otro día, la banca no es que ha perdido. Siempre gana, pero recontra bien. O sea, son los dueños de este país. Más ahora, o menos como el casino. Claro, la casa gana, la banca gana siempre. Siempre, ¿no? Yo por eso digo que son los usureros con permiso. Claro, ¿no? Si te pones a analizar un poquito, la banca trabaja con plata ajena, pues. No es de que el señor Lazo está con toda su capital poniéndole en el Banco de Guayaquil para que esa inversión genere ganancia y demás. No es plata de él, es plata de los ahorristas. Y en el feriado bancario, claro, vendiendo los papeles, los famosos CDRs, entonces especulando con eso, aumenta la ganancia. ¿Para quién? Ahí sí, para él, para el bolsillo de los banqueros. Pero la plata no sale precisamente de ellos, sino es la plata de los cuentaahorristas, de los cuentacorrentistas. Claro, y de la gente que sigue, que guarda la platita en el banco, además de que las empresas depositan ahí.
Claro. O sea, hay muchas cosas ahí que hay que analizar. Yo quisiera aprovechar saludando, porque siempre estamos con nuestros amigos de Ernesto Villacrés, de Eulalia Muñoz. Aquí tenemos a Adriana Guzmán, José Manuel Gómez, que parecen que están muy enojados con lo que estamos diciendo. En todo caso, aquí nosotros respetamos sus opiniones. Angélica Pérez, y a todos quienes nos acompañan aquí, que lo que nosotros un poco queremos que nos escriban cuando estamos haciendo el programa, porque creo que sí podemos socializar más esos aportes que surgen desde ustedes, desde su práctica, digamos, desde su cotidianidad, que eso es lo importante, ¿no? Aquí queremos construir ciudadanía. Oye, porque eso es lo que más he perdido. De pronto también invitarles a la gente que está en Quito especialmente, si quieren algún rato venir, acá les abrimos las puertas, podemos igual, bueno, han venido, pero lamentablemente pocos compañeros, pero son recibidos, o sea, su opinión es importante, pueden hacer uso. Sí, venir, exponer sus preocupaciones y aquí ir debatiendo y buscando soluciones. O sea, lo que a nosotros nos parece es que no podemos salir y empezar a perseguir a la gente por su nacionalidad, no podemos, o sea, nuevamente vamos a volver a esto del color de la piel, de la nacionalidad, de cómo se viste, de cómo o de está. La creencia, inclusive. Porque el día de mañana, yo siempre digo, ¿no? Puede ser el hijo de uno, ¿no? El nieto de uno, que a lo mejor está en una situación de esas. ¿Quién nos puede garantizar? Y nos gustaría que lo traten así, nos gustaría que se estigmatice así gente nuestra, seres queridos que a lo mejor por una u otra razón les toca viajar a otros lados, y nos gustaría realmente que vivan lo que nosotros estamos digamos, bueno, lo que cierta gente está posicionando frente a la migración venezolana. O sea, yo creo que pongámonos en los zapatos, ¿no? La gente cuando sale, vuelvo y repito, de sus países, la gran mayoría, la gente que sale sin nada, no estoy hablando de los que vienen a ponerse empresa, a comprarse departamento de $500,000, estamos hablando de la gente que sale. La gente que sin meternos, obviemos por el momento el tema político que puede estar rodeando, obviemos, o sea, hablemos solo de estos ciudadanos que salen por una situación de guerra, por un conflicto político en sus países y todo, que podríamos ser el día de mañana nosotros. Entonces, ¿cómo nos gustaría o qué nos daría esperanzas de poder salir a otro? Por lo menos que nadie nos estigmatice, que nadie nos maltrate, que nadie nos persiga, que nadie nos acuse de cualquier cosa. O sea, ciudadanos en total indefensión porque a alguien se le ocurre. Por ahí alguien le asalta y rapidito, no, fue ecuatoriano. O en el caso de acá, es que eran unos venezolanos y después resulta que el rato de la captura no han sido venezolanos. El otro día el guardia de aquí de cerca de la radio nos contaba que cogieron una banda, y eran una banda de bolivianos, o sea, había un boliviano, habían colombianos y habían ecuatorianos, no había un venezolano ahí. Entonces aquí nos dicen estos seres quiénes son imparciales. No, querida Adriana, no es que somos imparciales, estamos hablando de seres humanos y queremos que la gente entienda y se ponga realmente, entienda que los delitos no tienen nacionalidad. Hay gente ecuatoriana, colombiana, chilena, argentina, uruguaya, de todo el cono sur, buena, y hay malos elementos. O sea, si alguien me dice que no sé, pues, que en Alemania toda la gente ahí es una maravilla al 100%, yo no le creo. No hay cómo. No le creo. O sea, siempre, pero desgraciadamente de todo hay. Quizás allá haya menos por un montón de cosas que son distintas. Exacto, coyunturas distintas, y a lo mejor entonces quizás hay mayor control, gente más... incluso realizada no solo en los términos económicos, porque no es un tema, o sea, por poner un ejemplo, en Alemania yo no creo que todos vivan en mansiones, o sea, no creo que sea una cosa así, pero por lo menos las cosas elementales, o sea, las cosas que todos los seres humanos en este mundo deberíamos tener, las tienen solucionadas. O sea, el tema de salud, el tema de la educación, el tema, no sé, de tener la seguridad de que pueden educar a sus hijos y que de sus hijos pueden perfeccionarse, hacer universidad, hacer estudios de posgrado. O sea, esas cosas, creo que todos los seres humanos... Paulina.
los seres humanos queremos vivir mejor. Esa es la lucha, igualdad de oportunidades. No es la lucha de decir yo tengo que ser igual a él o al vecino, al de arriba, al de abajo. No, o sea, siempre vamos a mantener ciertas diferencias, que es obvio y es lógico. Diferencias en muchos aspectos, ¿no? Pero si tenemos las mismas oportunidades, ahí como sociedad sí vamos a mejorar. Claro, porque ahí quiere decir, si tú tienes las mismas oportunidades y a ti no te da la gana de hacer nada, claro, ya no te puedes quejar, pues, o sea, tú decidiste. Y si delinques, entonces que la ley te castigue. Pero si uno tiene las mismas oportunidades, ya no hay justificación, digamos, para este tipo de cosas que estamos viendo y que sí nos alarman y sí nos preocupan. O sea, no es que a nosotros no nos importa que maten a alguien en un parque o que haya alguien asesinado, que encuentren un cuerpo torturado, no es que no nos importa. Y sí nos preocupa también que haya delitos cometidos por extranjeros, claro que nos preocupa, pero porque nos preocupan todos los delitos, no solo los que sean cometidos por extranjeros, y también sí nos ponemos a pensar que cuál será la situación extrema también que a un ser humano les lleva a degradarse tanto. Es cierto que hay gente mañosa, cierto que hay gente que ha estado acostumbrada, que ese es su modus operandi, pero ¿por qué se producen este tipo de gente? Porque eso también hay que analizar. No, porque hay ambientes favorables, es como el cuerpo humano. Claro. Nosotros cuando estamos débiles la gente no se va a matar porque se le ocurrió. Bueno, ahí ciertos enfermos tienen otros problemas, claro, y todo. Pero estamos hablando de gente que arma bandas, que rentan un departamento, que es gente muy inteligente además, que maneja tecnología, que maneja armas, que se mueve por todos los países. No son cualquieritas, es crimen organizado. ¿Por qué surgen estos? Pero lo que decíamos antes, o sea, ante ausencia de Estado, ante ausencia de políticas sociales, ante ausencia de educación, obvio que estas lacras, digamos, sociales aparecen y se multiplican. No, pero como te digo, como el cuerpo humano, o sea, a mayor, digamos, más enfermedad cuando tú estás débil de defensas, cuando no te cuidas, cuando descuidas tu cuerpo, cuando no comes bien. Lógico, las enfermedades aparecen, lo mismo en el Estado. O sea, si tenemos, y ahí también es otra discusión que bueno, será para otro programa. O sea, ¿qué clase de gobierno queremos? O sea, un gobierno para las mayorías, un gobierno que realmente garantice los derechos de la gente, o un gobierno para las minorías y que garantice el saqueo del país. Esa es la pregunta. O también sociedades policiales, ¿no? Policiales, claro, donde estás vigilado todo el tiempo, donde estás, o sea, tienes que no puedes pensar por sí solo, como tú decías, o sea, tienes que... Lo que pasa en muchos sitios, ¿no? Que tampoco garantizan, digamos, que no pase nada. De esa gente, de esas sociedades policiales también salen unos locos terribles, asesinos y todo. Yo creo que lo que tenemos que hacer cada uno es hacer este análisis, ¿no? Este análisis de por qué están pasando las cosas, o sea, ir a la raíz de las cosas y no poniéndonos en ese plano de juzgar, es que viene de acá, es que viene de por acá, es que a mí me dijeron porque además la de chismes que se hacen, que se vuelven verdades absolutas, no cosas que ni se contrastan ni todo, y desgraciadamente, como tenemos una prensa que se dedica a mentir, a generar realmente odio, porque eso es lo que hace la prensa mercantil, realmente fomenta el odio, ese es su objetivo principal. Nos nosotros desde este ser, desde donde estamos, en el barrio, con los amigos, ¿cómo enfrentamos, cómo nos sentamos, digamos, ahí en una conversación, que estamos en la casa, con amigos y todo? Planteémonos también qué está pasando con esta gente, las situaciones. A mí también, yo te soy honesta, a mí me molesta ver en la noche sobre todo, y sé que son venezolanos porque están con el letrerito que vengo de Venezuela, cargando un niño hasta ni sé qué horas porque puede ser igual alguien de otro país que también se pone el letrerito. Y cargando un niño hasta la noche y que están pidiendo caridad. O sea, sí, a mí me parece eso terrible, realmente es bastante desagradable, sobre todo el tema del niño. A mí me da mucha bronca, yo lo confieso, me da bronca ver que carguen un niño hasta esas horas. Pero ¿por qué me da bronca? Me da bronca contra ellos, me da bronca porque ningún niño debería pasar así. Claro.
Ningún niño debe estar a las 12 de la noche, pero no es que solo son los niños venezolanos. Claro. O sea, tú te vas por el ciclista, por ahí están los niños indígenas, por ejemplo, que están ahí, o niños con uniformes de colegio, que o en estudian esta en la última tarde. Navidad que reaparecieron las carreteras. Exacto, también los niños indígenas. Campesinos indígenas. Y niñitos, yo he visto a 11, 12 de la noche con uniforme de colegio de aquí, niños ecuatorianos, pidiendo en los semáforos que les regalen algo de comer, o vendiendo rosas o chicles o caramelos. Pero al respecto, igual, noticia confirmada, en Colombia descubrieron una organización que alquilaba guaguas a los venezolanos. O sea, la cosa es complicada. Y la cosa es complicada, inclusive para uno que quisiera, así de buena fe, decirle, bueno, te ayudo en algo. No es fácil, o sea, también sabemos. Y ahí habrá que algún rato sentarse a discutir. Pero ahí debería estar la autoridad, ahí debería estar el Ministerio de Bienestar Social, dando un apoyo, una ayuda efectiva a esa gente, levantando censos, tomándoles datos, sabiendo de dónde vienen y protegiendo a esos niños. Y por lo menos, no sé, generar albergues transitorios, algo para que estos niños, no sé, mientras sus papás están buscando el pan, estos niños estén protegidos, no estén en la calle, o sea, no sean justamente alquilados para ser explotados, abusados, agredidos. Entonces, pero, claro, eso... Si no hay para nuestros guaguas, porque estamos en un sistema, estamos en este momento con un gobierno que no tiene idea de lo que es gobernar un país y que se ha dedicado a vender este país, o sea, ¿qué vamos a esperar para el resto? Si nosotros vemos a nuestros mismos guaguas, a nuestros guaguas de aquí, nacidos aquí, o a los guaguas indígenas, les estamos viendo en las carreteras, otra vez poniéndose de rodillas y pidiendo caramelos, o sea, ¿qué podemos esperar? Entonces el tema no es que ellos vienen a quitarnos lo que es nuestro. No va por ahí. O sea, aquí no hay ni para nosotros, es cierto. Entonces la raíz de estos problemas, el hecho de que no se pueda acoger mejor a estos desplazamientos forzosos que a veces tienen poblaciones de ciertos países, por lo que sea, no les podemos acoger porque obviamente nosotros también estamos viviendo en condiciones de pobreza, y por otro porque lado, también estamos en indefensión, porque no es que no hay recursos en el país, no es que son países pobres, no, nuestros países tienen muchísimas cosas. El problema es que sí, como por ahí decía, me parece que la Mafalda, había un meme que decía, no es que nos faltan recursos, sino que nos sobran ladrones, ¿no? Y esa es la verdad, o sea, la venta del país. Pero Paulina, ahí también yo pongo un punto importante. Porque siempre dice, no, es que, y perdón que vuelva a mencionar, pero no debería, pero los venezolanos vagos, no sé qué. A mí me consta que hay gente que viene a trabajar honradamente y son explotados inmisericordiamente. Les pagan $8, $10, así el día en restaurantes especialmente, haciéndoles trabajar 10 horas, 12 horas, y les pagan cosas irrisorias. Y entonces, claro, después dice, es que le quita el trabajo al ecuatoriano. Mentira, no le quita, sino que ahí igual hay alguien que se está aprovechando de la situación de esa persona que está en vulnerabilidad y le paga lo que le da la gana. De eso también hay. Porque así se libran de contratar un local, claro, porque sí le tienen que dar seguridad y estabilidad laboral. Entonces, claro, dicen, es que estos venezolanos aceptan. Bueno, o sea, si ellos vienen acá y vienen sin un centavo, sin ninguna posibilidad de nada, y alguien les ofrece, porque además les ofrecen como 3 meses, claro, ¿no? Y antes de los 3 meses les votan para no tener que pagar nada. Y eso también hacen con muchos ecuatorianos. Pero no nos vamos contra esos empresarios que abusan y que generan, digamos, esta precarización del trabajo y que además justifican la precarización del trabajo de los ecuatorianos, digamos, o de los que vivimos en este país, sino que rapidito no nos vienen a quitar el trabajo. No, nadie viene a quitar el trabajo. Aquí mira lo que dice Ernesto Villacrés. ¿De dónde salen tantas armas y municiones? Eso. Claro. O sea, ¿dónde está la policía para hacer redadas permanentes, para controlar, para revisar? Pero permanentes y reales, además. Porque ya se está viendo y hay un montón de evidencias y de videos
y de videos donde se ven el tema de las coimas que vuelven a ser el centro de ¿cómo se llama? de hacer sacarte 2, 3 sueldos, ¿no? En las calles, o sea, eso lo estamos viendo. Sí, o sea, pero antes de que se me pase, alguien decía, hablaba de imparciales. Yo por lo menos no puedo ser imparcial, creo que aquí no vamos nunca a ser imparciales. O sea, yo sí tengo que parcializarme, yo me parcializo en contra de la xenofobia, o sea, yo no soy xenófobo, entonces no puedo ser imparcial, pues, o sea, eres o no eres. O sea, si estás con la xenofobia, ya, bueno, ya es tu problema, estás... O sea, no podemos dejar que nos induzcan al odio. No podemos permitir ser inducidos hacia el odio, porque no va por ahí. Eso solo genera más violencia. Entonces nosotros como país, nosotros como pueblo, lo que debemos ponernos a pensar, a ver, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo podemos ayudar a la gente que está viniendo? ¿Cómo podemos ser solidarios? Pero también, ¿cómo también nos protegemos ¿qué? Porque entre esa gente que viene vendrá mucha gente buena, con ganas de construir en este país, ¿no? Y además de nutrir también la cultura de este país con las cosas que saben, con sus costumbres y todo. Y eso es bueno. Eso no es malo, eso es bueno. Sí, vendrán malos elementos, ok, para eso están las leyes. Entonces nosotros como ciudadanos, ¿cómo exigir leyes? No el endurecimiento de las leyes, sino que la ley se cumpla. Que la ley se cumpla, sea quien sea, que se cumpla frente al delito, porque los delitos, insistimos, no tienen nacionalidad. No es que los venezolanos son los únicos, producen, digamos que Venezuela produce delincuentes y ahora los manda por el mundo. No es así. Tenemos que reconocer que nosotros también tenemos delincuencia, y en el Perú hay delincuencia, y en Colombia hay delincuencia, en Brasil, en los Estados Unidos, por Dios, ya que toda la gente sueña con irse, hay un montón de delincuencia, y es más, hay un montón de locos que van y matan gente en los cines, en los centros comerciales. Tenemos muchachos que cogen las armas de sus padres y van y matan a sus compañeros, a sus profesores. O sea, ¿y qué hacemos? Cuando viene, yo no he visto que cuando vienen acá los norteamericanos, todo el mundo dice, uy, no, vayan a venir y vayan a tirotear en las escuelas. Armados, claro. Yo no he visto eso, yo no he visto que se escandalicen cuando vienen acá o van a las playas. ¿No? Ahí sí, todo el mundo feliz, ¿no? Mientras más rubiecitos, mejor. O sea, rompamos esos complejos también. O sea, muchos americanos, y yo he visto en las playas, por ejemplo en Montañita, son muchos estadounidenses que uno les encuentra ahí drogándose. Entonces yo por eso voy a decir, no, es que estos traen la droga, no, ya prohibida la entrada. Pero nadie dice nada de eso. Pero cuando le vemos a un colombiano, un venezolano, ahí sí, el titular, ¿no? Colombiano vendiendo droga, venezolano. ¿Y qué pasa con los estados, cuando vienen los estadounidenses, cuando vienen los europeos, que les hemos visto drogándose en las playas? No pasa nada, o sea, para todo permitido, ¿no? O sea, dejemos de ser malinches. Les invito, es más, a que oigan esa canción de Gabino Palomares, La Malinche, ¿no? Que en una parte de la canción dice, o sea, cuando vienen los extranjeros los recibimos como amos y señores, pero si viene un indio descalzado, cansado, así, hermano nuestro de aquí, rapidito le estamos haciendo los fieros, ¿no? O sea, somos incapaces de darle un vaso de agua porque, o sea... Entonces rompamos con eso, porque lo que nosotros estamos exigiendo aquí y que ponemos, digamos, como justificación, es que cuando los ecuatorianos nos hemos ido nos han tratado mal, pues eso está mal. Pero también en Europa, en los Estados Unidos nos han tratado mal por ser ecuatorianos, por ser latinos, eso está mal, eso tiene que ser cuestionado, denunciado, aborrecido, repudiado. Pero no por eso no justifica que nosotros hagamos lo mismo acá. Si hay venezolanos o de cualquier o colombianos que vienen y se sienten superiores, pues bueno, son complejos de ellos, pero nosotros empecemos no a sentirnos, sino realmente a ser otras personas. ¿Por qué tenemos que molestarnos si ellos se creen superiores? Al final eso es un complejo. Claro. ¿Cuánto temor tendrán ellos que vienen a hacerse los superiores? Nosotros nos morimos de las iras cuando somos dueños de este país. ¿Dónde está el complejo?
Entonces enfrentemos la cosa de distinta manera también, pues tengamos un poquito de amor propio por este país con sus problemas, con esta situación terrible, con esta falta de una democracia real, con esta falta de oportunidades, con esta falta de gobierno que tenemos, pero sintámonos orgullosos, pues el rato que empecemos a sentir a este país, capaz que ya no vamos a dejar que estos politiqueros que vienen aquí a ofrecernos, a cazar venezolanos para ganar votos, nos vuelvan a engañar, porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No van a ir atrás de los capos de la delincuencia, de estos dueños de bandas de crimen organizado. No, les van a coger a los chunchitos que están por ahí, que en la desesperación se meten para ganar algo de plata. Pero estos que siguen fomentando el tráfico de armas, la venta de drogas, que son los que rentan departamentos y ahí acumulan todo lo que van robando y todo, a esos nadie les toca. Esos viajan por el mundo, se visten bien. Los que se gastan la plata del bloqueo a Venezuela en cabarets, en prostitutas. Exacto. Ellos son más delincuentes y no les dicen nada. Y aquí hay algo paradójico también, Paulina. Verás, los venezolanos han resultado una especie de comodín. Acuérdate, yo regreso 3 años y un poquito más, creo que es ya, no, 3 años atrás, cuando ganaba las elecciones Lenín Moreno, pero se cuestionaba. ¿Y qué hacía Páez ahí al frente del CNE? Con un grupo de venezolanos les puso hasta colchones y todo, haciendo la guardia ahí en el CNE. Ahí eran buenos los venezolanos para el señor Páez. Claro. Ahora ya no son buenos. Entonces, claro, con esos venezolanos quería incendiar Quito, ¿no? Les manda al exilio Maduro, pobrecitos, hay que acogerles y no sé qué. Eso decía mucha gente de la que ahora pide que se les mate, que se les queme, que se les haga justicia por la propia mano a los venezolanos. Ellos decían... Claro, porque eso hace siempre la derecha, utilizar para su beneficio. Entonces, cuando les conviene, pobrecitos, los venezolanos deben ser acogidos porque vienen de esa dictadura terrible, madurista y no sé qué. Pero cuando ahora quiero votos y cuando ya hay muchos problemas de inseguridad, no solo de venezolanos, sino por la pobreza y la miseria que está generando este gobierno o este desgobierno al que tenemos que aguantarle todavía más. Entonces ahí sí no, pues ahora sí hay que endurecer, ahora sí malos. Todo venezolano que le vean deportado y la policía también sale y que si no tienen papeles, o sea, para que vean que cómo se utiliza. Los seres humanos para esta gente, para la derecha siempre somos desechables. Nos usan y nos votan. Así de simple. Y otro elemento igual del comodín de los venezolanos. En la protesta de octubre, un grupo de venezolanos con subametralladoras llegaron al aeropuerto de Quito y total no eran eran los conductores de Uber. Pero ya hubo el Twitter, ya hubo el escándalo. Claro, y ahí no pasa nada, ¿no? Y ahí no pasa nada. Entonces el comodín venezolano. En las protestas también utilizado, y claro, se decía también que hay venezolanos que están pagados para sembrar el caos y el desorden en las protestas. Y verás, yo quiero ir un poquito más allá y me voy a ir hasta Centroamérica, en El Salvador. En El Salvador acaba de ganar, o bueno, ya hasta algunos, no sé si ya llegó al año, pero este señor Bukele, ¿no? Ajá. Que se pasa orando y no sé qué, porque esos son los nuevos agentones del Departamento de Estado, ¿no? Así como la señora Áñez en Bolivia, ¿no? Estos evangelistas, estas sectas que son disque evangelistas o no sé qué, solo de fachada, ¿no? Porque en realidad es gente al servicio de los intereses del departamento. Cedimos como 500 años porque otra vez la cruz y ni tanto la cruz, aquí ya ni cruz ni nada, o sea, acá es un tema de coger, no, sí, pero eso le ponen por delante a la Biblia, a la cruz, a Jesucristo para matar gente. Entonces, tú te pones a ver, tienen un fenómeno terrible que son estas pandillas, las maras. Ajá. Que son de una crueldad brutal. O sea, ustedes pueden buscar documentales para quienes no sepan o quienes no crean. Son cosas brutales. ¿De qué se le está acusando ahora? Porque supuestamente ha bajado, porque tiene un índice de homicidios, de criminalidad brutal El Salvador. De que el señor Bukele ha negociado con los jefes de estas pandillas. Eso es lo que nosotros queremos, y en un momento dado negociar con estos capos del crimen organizado, con estos tipos que realmente utilizan, en este caso a la juventud salvadoreña, para armar bandas, para que extorsionan, que asesinan. ¿Queremos eso?
Ahí deberíamos plantearnos, ¿qué queremos? ¿Queremos sociedades libres de muchachos que crezcan sanamente, sin drogas, sin violencia? ¿O queremos tener de pronto un gobernante como el señor Bukele, que por ejemplo Andrés Páez se le parece mucho, o cualquiera de esos, hasta el mismo Sonel Hosner que anda por ahí, ¿no es cierto?, de estos que invocan y que sí, que la solidaridad, la caridad, la iglesia, Dios y no sé qué historias, y que pacten con esta gente que lo único que hace es pasar dinero, mantener a estos jóvenes que están en vicios, en temas, o sea, pagarles, ¿no? Se soluciona algo el rato que uno pacta con bandas criminales. No hay un programa de reinserción racional que les ayude, porque además ellos son consecuencia de una violencia brutal de años. Entonces, ¿cómo trabajar con esos jóvenes para realmente reinsertarlos a la sociedad, que ellos puedan rehacer su vida de manera sana, ser un aporte a la sociedad? O pedimos un préstamo al Fondo Monetario para tener a los delincuentes pagando a los delincuentes, no, para que no atraquen, pero no vayan. Todos ¿Será? O sea, yo te pongo, no estoy diciendo que eso pase, lo que estoy diciendo es que pongo el ejemplo. O sea, el señor Bukele está pagando a los jefes de las maras. O sea, tú puedes, o sea, ¿cómo, a quién se le ocurre pagarles a los delincuentes para que no maten? Y el problema con la Asamblea es de que no le querían aprobar un préstamo que era precisamente para seguir con su programa. Y entró con los milicos, con los militares. Con su programa de seguridad. El programa de seguridad, él se iba a endeudar, a sobreendeudarle al país para su programa de seguridad. No sé en qué pararía. Pero ese era el conflicto con el Congreso de allá. Entonces, volvemos. En países como en Finlandia, en Escocia, en Holanda. Sí, hay ciertos, pero hay una criminalidad bajísima, a la inversa, total. O sea, porque los chicos tienen cosas que hacer, están creciendo en unas sociedades más sanas. Y eso que uno ahí puede cuestionar el modelo, que igual es un modelo capitalista y todo. Pero tú ves que los chicos van a la escuela, tú ves que en los sectores, no sé cómo se ponen, que son barrios, digamos, o en un sector grande hay un centro deportivo de alta calidad, por ejemplo. O sea, puedes ir a una piscina y no te cuesta un ojo de la cara, tienes una movilidad, digamos, el transporte público es para que lo pueda usar incluso la gente que tiene vehículo y que tiene, digamos, mayor cantidad de dinero o de poder adquisitivo. La educación pública. Eso decía, o sea, y tienes el acceso a educación, tienes acceso, así se van construyendo pero especialmente sociedades. O sea, la educación, yo sueño, ojalá llegara el día en que uno de los objetivos de todos sea tener una educación de calidad. Pero también, aparte de la educación, la recreación, Guillo. No, o sea, la gente sana también, o sea, la gente que puede, la gente que tiene, porque también o sea, yo creo que aquí todos, o sea, si tú te pones a ver, yo una vez leí un artículo a mí que me parecía importante de un sociólogo europeo, y él decía, ¿no? En Latinoamérica los niños, dice, a mí se me partía el alma, porque les veía a las 6 de la mañana con uniformes, las niñas con uniformes de faldas, esperando el bus del colegio porque empiezan clases a las 7 de la mañana. Mientras en Europa los guaguas empiezan a las 8 de la mañana. O sea, desde ahí ha sido todo generado para que nosotros siempre estemos sufriendo, ¿no? Sí. O sea, siempre estemos así. Hacen unos fríos aquí en Quito, el Pacheco, y yo me acuerdo, yo tenía un uniforme con falda, con las medias y congelada en la parada del bus, y en estos días como los que hacen hoy, congelada, con la chompita, sí, te ponías la chompa, pero igual te salpicaba el agua, llovías, te mojaban los zapatos, subías al bus y te daba ganas de acurrucarte, ¿no? A las 7 de la mañana ya estabas empezando clases. Yo tenía compañeras que no alcanzaban a veces a desayunar, vivían más lejos, qué sé yo. Son un montón de circunstancias. Eso también es como justo, eso también no es también como no muy informativo, digamos. O sea, ¿por qué empezar a las 7 de la mañana? ¿Por qué no podemos empezar a las 8? ¿Por qué hacernos despechar de ir a la escuela desde niños, no? Más o menos. Pero o sea, nunca se piensa, ¿me entiendes? Claro, en que los niños tienen que dormir de pronto en la secundaria, ya bueno, no está grande, pero de pronto los niños, ¿por qué no pueden empezar a las 8, salir más tarde? O sea, ¿por qué no planificar sociedades así como menos maltratadoras desde eso? Que puede ser una tontería.
Pero eso te decía, educación de calidad es una educación integral, pues en donde las actividades extracurriculares también cuentan. Pues, entonces ahí cuenta el deporte, cuenta el arte. Pero no solo eso, verás, o sea, cosas. Tú puedes salir con tu familia, a ver, dime, ¿tú cuántas veces al mes te puedes ir a una piscina con tu familia que no te cueste mucho? Chuta, ya es más de un... Vas a las pocas que hay públicas, vas a las pocas y están repletas. Claro. ¿No? Están repletas. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo único. Si no, ya tienes que cogerte un bucecito, ya son pasajes, ya no sé qué. En un presupuesto tan así, apretado como el que tenemos, tú dices, no, pues no nos podemos ir. Y lamentablemente. ¿No? O sea, pero es que sí, a mí sí me parece un buen tema también hablar de eso, porque la recreación también es importante. Pero es que eso te digo, es que tiene que y esta es recreación sana, pero eso, entonces vivimos en países donde desde chiquitos se nos enseña a salir a las 6 de la mañana, como decía este señor, a las 6 de la mañana a estar parado en el frío, congelado, así, taca, a estar cogiendo el bus, porque a las 7 de la mañana ya hay clases. Cuando no pasa nada, porque no creo que no pasa nada si es que entran a las 8, por poner un ejemplo. Pero desde ahí, en nuestros países, o sea, siempre es como trabajo, todo nos cuesta más y todo. Claro, al pueblo. Claro, porque las élites, eso sí, o sea, ellos sí van en sus carros con ahí está también otro problema, que nosotros tienen viajes. Nosotros siempre queremos resolver las cosas de una manera parcial, o sea, solamente desde mi sector, desde mi área, y no tenemos una visión de integralidad. Claro. En los barrios debería haber ahí el trabajo de los concejales del municipio, preocuparse de qué le falta al barrio. Entonces, hacer unos barrios más autosustentables, diría yo, aunque no sé si sea el término exacto, pero digamos, cada barrio que tenga su cancha, que tenga su piscina, mingas para tener parques decentes, canchas decentes. ¿Cuál es el problema? No, pero yo quiero ganar la elección, que me paguen harta plata y ver cómo me hago el chanchullo en la obrita. Ya. Y en campaña, ¿con qué les convencen? Muchas veces con un show artístico. Exacto. El que lleva más artistas. El que lleva más artistas, más tarima, juegos pirotécnicos y más trabajo. Ya. Y lo peor es que nosotros gente del barrio no caemos en eso. Se organiza para decir, vea, señor concejal, nosotros necesitamos que nos priorice, qué sé yo, las aceras. Las aceras es un desastre en Quito, o sea, yo no sé, alguien algún rato debería vendarse los ojos y tratar de caminar para que vea. Exacto. O sea, no vamos a una ciudad incluyente, pues. Pero bueno, ese es otro tema que creo que vamos a tener porque ya nos están haciendo corte. Señas que nos hemos pasado. Tiempo, y bueno, insistirles, amigos, amigas, nos gustaría realmente que se animen a venir, que vengan, que expongan sus inquietudes, sus aportes. Yo creo que nosotros somos aquí unos convencidos aquí en Hoja de Ruta de que el pueblo tiene mucho que decir, mucho que aportar. Les invitamos y vamos viendo cómo podemos ir por lo menos construyendo, o sea, en este pensamiento, en este compartir sociedades más igualitarias. Quedamos con eso. No se desconecten de Hoja de Ruta, que aún hay más, y nos vemos el todavía próximo, falta rutas, ¿cómo es de ciudadanía en resistencia? Y nos vemos el próximo martes. Bueno, un abrazo a todos, saludos a todos, y ya saben, aquí no somos imparciales. Contra la xenofobia, contra el racismo, contra la exclusión, contra toda forma de exclusión y de división entre nosotros. Somos iguales en derechos y necesitamos siempre luchar por tener las mismas oportunidades. Muchas gracias y hasta el martes.